Buenos días, hermanos, o buenas tardes. ¿Ya estamos listos? Amén. Bienvenido cada uno de mis hermanos. Vamos a empezar nuestro culto y también le damos la bienvenida a todos aquellos que por medio de las redes sociales nos ven. Sería un placer que estuvieran aquí presentes, ¿verdad? Por aquí, los que estamos aquí nos vamos a gozar, hermanos. Sí. Quiero invitarlos a que abran nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Perdón, es al 11. Juan 15, del 1 al 11. Pero quiero pedirles, hermanos, que el versículo 10 y 11 todos lo podamos leer. ¿Ya estamos listos? Bueno, honrando a nuestro Dios, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Y el 10, todos, si guardamos, dice, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Aquí nos exhorta a través de la palabra, permaneced. Y qué difícil es permanecer, ¿verdad? A muchos nos cuesta, pero gloria a Dios porque los que estamos aquí vamos a aplicar eso en nuestra vida, permaneced. Y dice la palabra que sin Él nada podéis hacer. ¿Sí? Si usted quiere bendición, permanezca en Jesús. ¿Sí? Si usted quiere crecimiento, permanezca en Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos no deseamos eso? A veces deseamos las cosas materiales, a veces deseamos esto, pero ahí sí le pedimos a Dios, ¿verdad? Pero si queremos crecimiento espiritual, pidámosle a Dios. Entonces les pido que postremos nuestro rostro, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Amado Dios y buen Padre, Señor, ayúdanos, bendito Dios del cielo, a permanecer siempre en ti, Señor, para que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento, sobre todo, Padre, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Disponemos nuestro corazón en esta mañana para darte lo mejor de nosotros, Señor. Disponemos nuestra mente, Señor, y que no haya ninguna distracción, Padre, para que enfoquemos todo para ti, Señor, en alabanza y en adoración, pero sobre todo, Padre, tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, Señor, quien traerá palabra para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre, a alimentarnos, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén.
Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, ilondoloze, ilondoloze, ilondoloze zungangishilana. Ilondoloze, ilondoloze, ilondoloze zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Ile
abantu ngizwa izwi liyahlabelela, izwi futhi liyakhuluma. Sizalelwe ingane saze sanikwa indodana, Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Eternal Father. Sasingabahlambazayo, sasingabenza okubi, sasisebumnyameni, sasikude neqiniso. Namuhla sisekukhanyeni, namuhla sixabane nokubi, namuhla sazi iqiniso, ngokuba uma umuntu ekuJesu uba yisidalwa esisha. Yebo, ngizwa izwi. Sahlanzwa ngegazi lemvana elachithwe eGolgotha uma bemgwaza bembethela, maqede kwadudume izulu laze lazila abamnyama. Eloi, when he died, Eloi, he died. Yes, he died. But behold, he rose again. Yes, he rose again. But he liveth forever. uJesu uyaphila naphakade. Amén, amén. El grupo va a dar un reporte completo en el próximo Noche de Coinonía, que va a ser la tercera semana de mayo. Así que ahí van a conocer más detalles. Hermanos, no se olviden, en el boletín están los anuncios. Si notan, la próxima semana los jóvenes van a vender sus papas famosas para recaudar fondos para campamento de verano. Así que vengan con hambre, van a estar ahí antes y después del servicio. Vamos a continuar nuestro estudio hoy, hermanos. Vamos a estar en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Estamos continuando nuestro estudio de los primeros 11 capítulos de Génesis. Ya estamos en la recta final. Después de esto solo nos quedan 2 más. Y después vamos a comenzar un estudio del libro de Nehemías. Así que muy emocionado. Esta semana terminé el último mensaje de Génesis y ya estoy comenzando el de Nehemías. Génesis 8, ¿qué estamos estudiando? De las últimas 2 semanas hemos estado estudiando el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. La perversión había llegado a un nivel que Dios decide hacer borrón y cuenta nueva, comenzar de nuevo y de limpiar a la creación de toda la maldad. Dios no tolera el pecado y no puede dejar que el pecado pase sin consecuencia. Pero también vimos que aun cuando Dios juzga, Él distingue entre el justo y el injusto. Y escoge a Noé, un hombre justo, dice la palabra, en este mundo pervertido y malvado, para ser su instrumento de salvación. Y le da instrucciones a Noé de construir un arca, y hemos visto que más que un arca era una caja flotante nada más. No era un barco para navegar, sino para almacenar y estar en el árbol. Y por los próximos 120 años Noé demuestra su fe, su obediencia, construyendo el arca, pero también predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de arrepentimiento. Y tristemente, hermanos, vimos la semana pasada que cuando Dios cierra la puerta del arca, solo hay 8 personas que han escuchado el mensaje. Solo hay 8 personas justos y los animales, Noé, sus 3 hijos y sus esposas. El resto de la humanidad perece por 40 días cuando el agua consume la tierra. Vimos la semana pasada cómo el agua vino de arriba, de abajo y de arriba. Explotó de abajo, cambió la tierra como era y se inundó la tierra en 40 días. La paciencia de Dios había expirado, la gracia de Dios había expirado. Pero en medio de toda esta destrucción vimos que flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El mismo Dios que juzga, el mismo Dios que sentencia, también conforta y protege al justo. Y terminamos la semana pasada cuando Noé y los animales salen del arca. Después de 1 año y 1 mes en ese arca flotando, 5 meses después que se reposa en los montes, 1 año después que paró de llover, salen del arca. Y ahí es donde vamos a retomar el relato de hoy. Vamos a la palabra de Dios, a ver el pacto que Dios hace con Noé después que sale del arca. Y vamos a estar Génesis 8, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. 8, voy a leer del versículo, voy a comenzar del 18 y hasta el 22. Dice la palabra de Dios. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave,
todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo el ser viviente como he hecho. Mientras las tierras perezcan, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú distingues en tu juicio entre el justo y el injusto. Gracias, Padre, porque tú nos has aceptado a través de nuestra confesión de fe en tu Hijo a entrar al arca de salvación, para cuando ese día de juicio llegue podamos flotar sobre la destrucción. Gracias te damos, Padre, te pido por este tiempo que vamos a pasar, Padre. Ayúdame, Padre, dame palabras, Señor, no las mías, porque las mías no pueden cambiar. Mis palabras no pueden transformar ningún alma, solo tus palabras. Úsame, Padre, para poder compartir tu perfecta palabra. Úsame, Padre, un hombre imperfecto, para compartir tu perfecta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Comenzamos con lo grato, el olor grato del sacrificio de Noé. Después vamos a ver la gracia, un pacto de gracia que hace Dios con la humanidad. Y después vamos a ver lo grave. Vamos a ver que a pesar de todo lo que ha pasado, Noé siempre era pecador. Vamos a expandir un poco más en eso. Vamos a comenzar lo grato. En el versículo 20 vemos lo primero que Noé hace al salir del arca es edificar un altar y hacer un sacrificio para Dios. Ahora, hermanos, muchos tenemos la idea de cómo era ese día cuando salió Noé del arca, de los libros que vemos de los niños de la historia de Noé, que Noé está en el arca y sale y está sonriendo, y los niños ahí todos contentos, los animales ahí todos contentos, los ríos corriendo, verdes por todos lados, el arco iris. Pero, hermanos, eso no es lo que Noé encuentra cuando sale del arca. Dios había sofocado la tierra de toda vida para comenzar de nuevo. Todo estaba en la condición como estaba antes de la creación. Si se recuerdan, en Génesis 1:2 dice que todo estaba desordenado, vacío, en las tinieblas. Eso es lo que Noé encuentra cuando sale. ¿Qué encuentra? Destrucción, desolación, desorden, muerte. No hay señales de vida, no hay ríos fluyendo, no hay animales contentos, no hay pastos verdes. Noé y su familia no están ahí viendo un paraíso. Lo que están viendo es muerte, desolación, desorden y una escena desesperante. No pareciera que había nada que celebrar al salir de este lugar. No hay nada por qué estar contento. Y es en medio de este cuadro de muerte, de desolación, que Noé edifica un altar y ofrece sacrificios para Dios. Hermanos, esta no es una reacción natural cuando enfrentamos muerte, cuando enfrentamos tragedia, cuando vemos que todo parece que ha terminado, que está muerto. Yo creo que la mayoría de nosotros no reaccionemos de esta manera cuando Noé mira la desolación, la desesperación, la tragedia. Estaríamos primeramente asombrados de lo que está pasando, anonadados de que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Miren, no hay nada. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Después tendríamos que buscar explicaciones por lo que ha pasado y cuestionaríamos a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué destruiste todo? No es, ¿qué voy a hacer ahora? Todos reaccionamos de diferente manera cuando vemos muerte, destrucción, tragedias. Pero la mayoría de nosotros, nuestra primera reacción no es adorar a Dios. Pero eso es precisamente lo que hace Noé. Edifica un altar para adorar a Dios. Examinemos este sacrificio de Noé para entender la actitud de Noé cuando sale de este arca. Porque un sacrificio tenía mucho significado. Veamos 3 aspectos de sacrificios que hacemos a Dios. Y cada sacrificio que hacemos, cuando ofrecemos sacrificios, vamos a ver más adelante, es un acto de adoración. ¿Y qué hacemos cuando adoramos a Dios? Primero, gratitud. ¿Por qué siente gratitud Noé al salir del arca? Porque puede ver de lo que Dios lo salvó.
porque puede ver que Dios lo salvó del juicio que le tocó a todo el mundo injusto. Puede ver el resultado de la ira de Dios y puede ver la bondad de Dios hacia él y a su familia en medio de tanta destrucción. Hermano, muchas veces enfrentamos las tragedias de la vida, las tormentas, las aflicciones, y nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento. No vemos la bondad de Dios. Pero si eres un creyente, tú puedes tener una actitud de gratitud en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque Dios te ha salvado de la destrucción. Dios te ha salvado de la muerte del pecado. Dios te ha salvado del juicio. Dios te ha salvado de la destrucción. Porque podemos recordar, nos dice Pablo en Romanos 8, que los sufrimientos de este tiempo no se comparan a la gloria que tendremos con Él. Y por eso, hermanos, aún en medio de las tragedias, aún en medio de la destrucción, aún en medio de la desolación, cuando todo parece que se está derrumbando a nuestro alrededor, podemos regocijarnos en el Señor. Filipenses 2, 4 y 7 dice, 4, 7 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ahora, hermanos, dice ahí que te regocijes en todo, pero no dice que te regocijes en el dolor, en el sufrimiento. No es a causa del dolor que nos estamos regocijando. Dice, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. No nos regocijamos porque estamos sufriendo, no somos masoquistas. No nos damos gracias a Dios porque tenemos tragedias. Nos regocijamos porque estamos en Cristo, porque pertenecemos a Cristo. Y sabemos que no hay nada que nos puede separar de su amor, de su salvación. Recordamos, hermanos, dice la palabra en Romanos 8, que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos puede separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ante las aflicciones de la vida, es importante que recordemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Todos tenemos algo que darle gracias a Dios. Si estás aquí, estás respirando, tienes algo que darle gracias a Dios. Si estás aquí, estoy seguro que en las 24 horas has comido algo. Muchos hemos comido más que algo, poquito más. Ayer nos comimos unas pupusas, hermanos, que wow. Una hermana se comió 4. Hermanos, tenemos algo que darle gracias a Dios. Tenemos comida en la mesa, tenemos un techo sobre nosotros. Noten, hermanos, cuando nos regocijamos, dice, cuando no nos afanemos, dice, acércate con gozo, con agradecimiento, y la paz, dice, de Dios guardará vuestros corazones. ¿Quieres tener paz en tu corazón en medio de las adversidades? ¿Quieres tener paz en medio de las tragedias? Ofrécele acción de gracia a Dios cuando enfrentas tragedias en tu vida. Quita el enfoque de ti y recuérdate de todo lo bueno que ha sido Dios contigo. Dios es bueno, hermanos. Hay unos cantos que cantamos que dice, Dios ha sido bueno, que cuando escucho ese canto me recuerdo, hermanos, que todas esas oportunidades que Dios me ha tratado bien. Yo te aseguro, tú mira tu vida hacia atrás y vas a ver la mano de Dios guiándote por todos lados. Dios es bueno, siempre es bueno. El segundo aspecto del sacrificio cuando ofrecemos adoración a Dios es devoción. El sacrificio que hizo Noé aquí es un sacrificio específico, se le dice el holocausto. Es un sacrificio con aspectos únicos. Esto era un sacrificio donde se quemaba y se consumía completamente el sacrificio. Habían muchos tipos de sacrificios que se hacen, lo vemos en la Biblia. Habían unos donde llevas un sacrificio y te quedas con una parte del sacrificio, lo demás lo quemas y lo demás te quedas para comerlo. Había otros donde le dabas un sacrificio a los sacerdotes y quemabas lo demás. Pero este específico, el holocausto, es uno donde se quemaba todo, no te quedabas con nada. El sacrificio que hace Noé es un sacrificio total y completo. Todo fue consumido.
y basado en la destrucción de la vida que tenía Noé. Hermanos, imagínate, él tiene un animal. Los animales son bien escasos. Son pocos los que han salido. 2 de cada uno, y los puros son 7 de cada uno. Imagínate, hermanos, que dice, voy a entregarle todo este animal a Dios. Hubiera sido bien fácil solo darle un pedazo a Dios y decir, voy a quedarme con el resto para poder darle de comer a mi familia. Pero no hizo un sacrificio de total devoción, de total dedicación. Noten el versículo 20, dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpio y ofreció sacrificio. Él pudo haber dicho, este mundo está vacío, está desolado de estos animales, así que mejor me voy a quedar con unos cuantos animales para poder reprobarlo. Ahí después, cuando ya empiezan a reproducir, cuando ya empiezan a tener más, ahí ahora sí voy a hacer un sacrificio. Cuando ya tengo un poco más, le voy a dar a Dios más de lo que tengo. ¿Cuántas veces no hacemos eso, hermano? Hoy no puedo darle a Dios, voy a esperar a ver hasta que Dios me dé más, entonces sí le voy a dar un poco más a Dios. Noé no está viendo enfrente destrucción, animales muertos, pocos animales, pero toma y se lo entrega todo a Dios. Eso fue un sacrificio total, fue un sacrificio generoso. Le dio de todo y de lo mejor que tenía, confiando que Dios iba a proveer por él en el futuro. Eso fue un acto de adoración generoso que demostró con su devoción. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Dios espera una entrega total de nosotros. Romanos 12:1, vimos esto la semana pasada. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es tu sacrificio? ¿Qué es tu adoración? Que te entregues todo, que presentes tu cuerpo a Dios. Muchas personas ni siquiera pueden presentar tu cuerpo en la iglesia, menos presentar todo lo que tienen a Dios. Presentar todo de ti, todo tu ser, toda tu actitud, todas tus emociones. Ese es el sacrificio que desea Dios. Tú eres el templo de Dios. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú eres el templo de Dios. Nuestro sacrificio es nuestras vidas, la manera que vivimos, lo que damos a Dios. Dice aquí que presentemos nuestros cuerpos, significa entregarle todo de ti, como Noé entregó todo, completamente y generosamente. Siempre debemos preguntarlo, ¿le estoy dando a Dios un sacrificio total o solo le estoy dando un sacrificio parcial? ¿Le estoy dando lo mejor de mí o solo lo que me sobra? Yo quiero apuntarme para servir, pero no tengo tiempo. Que no puedo comprometerme para todos los domingos porque no tengo tiempo para estar aquí todos los domingos. ¿Estás dispuesto a darle lo mejor a otras cosas menos a Dios? Si le doy a Dios, entonces ¿con qué me quedo? Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, Dios te compró con su sangre. Tú perteneces a Dios. Lo que le estás dando a Dios, no le estás dando algo tuyo, simplemente le estás regresando parte de lo que ya es de Él. Al entregarle por completo, simplemente le estás demostrando que amas a tu Señor. El tercer aspecto del sacrificio que le ofrecemos a Dios es el arrepentimiento. Cuando Noé sale del arca, su familia y él enfrentan la devastación del juicio. Y él sabe, hermanos, él sabe que él no es perfecto. Ya vamos a ver más adelante. Él sabe que sus hijos no son perfectos. Él sabe que sus nueras no son perfectas. ¿Cuántas madres dicen amén? Él sabe que todos los que salieron de ese arca no son perfectos y que merecen la misma destrucción que están viendo alrededor. Saben que merecen la muerte que están viendo enfrente de ellos. Y saben, hermanos, que ese juicio de Dios que cayó, ellos fueron salvados, fueron perdonados. Saben, hermanos, que tienen que estar agradecidos. Y imagínense, hermanos, por más de un año están flotando en la destrucción de esas aguas, están conscientes de la ira de Dios hacia el pecado y saben perfectamente bien que ellos merecían eso. Cuando Noé ofrece este sacrificio, está diciendo: Señor, sabemos que nosotros también merecemos este sacrificio, ese juicio, y te ofrecemos este sacrificio inocente para apaciguar tu ira contra nuestros pecados. Cuando Noé sale del arca, mira esa destrucción, mira la ira de Dios y ofrecen un sacrificio. Es un acto de adoración.
Es un acto de agradecimiento, es un acto de devoción, de entrega total, y es un acto de arrepentimiento, porque sabe que ellos merecen el mismo juicio. Esa es la actitud que Dios desea de todo seguidor cuando nos acercamos a Él. Y noten cómo Dios lo recibe. Dios se agrada cuando nos acercamos a Dios con esta actitud, cuando venimos a adorarlo y lo hacemos en total devoción, en total agradecimiento y en total arrepentimiento. ¿Cómo reacciona Dios? Versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. ¡Wow! Nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra entrega total es un olor grato para Dios. Ese es un olor. ¿Qué significa? Que Dios lo acepta. Porque está aceptando no el acto en sí, sino que la motivación detrás de tu adoración. Te está aceptando, hermanos, cuando Dios mira tu servicio, cuando mira lo que le das. Es cierto, tú estás dando algo, pero Dios está mirando tu corazón. Está mirando ese corazón del dador alegre. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Por eso, hermanos, no creo que en la iglesia debemos de sentir a nadie mal por no dar. Obligar a las personas a dar. Si estás dando por obligación, no estás dando por la actitud correcta. Mejor no lo des. Quédate con ello y pide que Dios te cambie tu corazón para que puedas dar con esa actitud de una actitud de dadivoso, de gozo. Y cuando hagas eso, eso va a ser un olor grato para Dios. Cuando sirves a Dios y le entregas todo, a pesar de todo lo que está pasando, que te preparas eres una maestra que te preparas toda la semana y solo llegan 2 niños. Dios no está viendo las personas que llegaron, está viendo la actitud de tu corazón. Y cuando mira esa actitud, dice, es olor grato de mi hija que está enseñando. Esa es la actitud que Dios quiere cuando llegamos ante Él con adoración, con los sacrificios. Dice la palabra que lo que Él quiere no son sacrificios, sino que un corazón quebrantado y humillado. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que el sacrificio era un olor grato para Dios. ¿Cómo responde a Dios? Con gracia. Versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir ser viviente como he hecho. Y dice, mientras permanezca la tierra, va a haber tiempo, va a haber lluvia, va a caer las temporadas, va a haber invierno, va a haber verano, va a haber día, va a haber noche. Lo que le llamamos a eso, hermanos, es la gracia común de Dios. Dios demuestra gracia y favor con toda la creación, con los justos y con los injustos. Y dice ahí el versículo 21 que el intento del corazón del hombre es malo desde que nace. Dios sabe que el hombre es malo. Dios sabe que nacimos con un corazón que está propenso a pecar. Y Él sabe que el mundo va a volver a caer en decadencia, pero Él promete ser paciente con el pecador. Él promete que detendrá su juicio universal. Dios reconoce que el hombre es pecador y aún así extiende su gracia. Y extiende esa gracia a toda la creación, al justo y al injusto. Mira que dice Mateo 5, 45, 44 y 45. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quién? Los buenos nada más, los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Ahora, hermanos, esto no significa que ahora Dios ignora el pecado. No significa que Dios permite el pecado, no significa que Dios tolera el pecado, no significa que Dios ya no juzga el pecado. No, hermanos, Dios es un Dios santo tiene que juzgar el pecado. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no detendrá por inocente al culpable. No significa que el pecador y el pecado ya no tiene consecuencias. Con esta promesa, lo que está haciendo Dios, está abriendo una nueva era. Le llamamos la era de la gracia, donde Él promete que no va a destruir con diluvio otra vez. Dice que hará salir el sol, va a permitir el día y la noche, continuarán las estaciones, van a haber desastres naturales, inundaciones, volcanes, pero ya no va a haber un diluvio global. Ya no se va a destruir como antes. Y repite la promesa que le dice en el versículo 9.
Dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y aquí, como mencioné la semana pasada, parece que Dios está repitiendo lo mismo, la misma promesa. Pero hay una gran diferencia aquí. Dice, dijo Jehová en su corazón. Y dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros. Lo que está haciendo aquí Dios es un pacto con el hombre. Un pacto. ¿Qué es un pacto? El pacto aquí que no va a destruir el mundo con un diluvio global. Y dice que dejó una señal para toda la humanidad. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal de mi pacto entre mí y la tierra. El arco iris solo sale después de una tormenta. Y es un recordatorio para nosotros de la gracia de Dios después del juicio. Es un símbolo de que Dios cumple su promesa. Es un símbolo de la paciencia de Dios con el pecador. Es un símbolo de que Dios tiene misericordia con el pecador y está esperando, es paciente y no desea que nadie perezca. Hermano, es un símbolo de la gracia de Dios y es una lástima que es un símbolo que el hombre ahora ha tomado para celebrar el pecado. Ahora, hermanos, Dios le dice a Noé aquí 2 veces, no voy a destruir el mundo con agua. ¿Por qué? ¿Por qué le dice 2 veces? Bueno, le está recordando, le está diciendo que no, para que sepa el énfasis, pero creo que hay otra razón. Acuérdense, vimos la semana pasada que no había llovido antes en el mundo, pero en este nuevo mundo, Dios ya vació la agua de arriba. Ya abrió las compuertas del cielo. Ahora va a ser necesario llover para que las plantas crezcan, para que haya vida en la tierra. Pero al salir del arca, Noé nunca ha visto lluvia, solo una vez ha visto la lluvia. Y no fue algo bueno para él. ¿Alguna vez, hermano, han tenido una mala experiencia con algo que te deja traumado por toda tu vida? Conozco personas que no se acercan al mar o un río porque tuvieron una experiencia de niños que se ahogaban. Cuando venimos... Hace como 20 años fuimos hiking y paramos a comer en un restaurante de pollo y nos enfermamos todos. Por 20 años no volvimos a comer a ese restaurante, que ni siquiera sé si era la razón. Pero las experiencias de la vida nos dejan traumados. Imagínense, hermanos, si le preguntas a Noé en ese día, cuando salió del arca, ¿qué piensas de la lluvia? ¿Qué quieren que diría? ¿Qué piensan que diría? Pues solo lo he visto una vez y no creo que fue algo bueno. Destruyó todo en el mundo. ¿Y qué piensan que haría Noé la primera vez que empiece a llover? La primera vez que siente una gota del agua. Vieja, vamos al arca otra vez, que ya va a empezar esto otra vez. No va a ser bueno, esto se va a poner feo. Pero ahora Dios le dice, no voy a destruir al mundo con un diluvio otra vez. Le está diciendo, no te preocupes cuando llueva, es algo bueno. Pero esta vez Dios convierte esta promesa en un pacto. Y este es el primero de 6 pactos que Dios hace en la Biblia. Dios es un Dios de pacto, hermanos. Examinemos este pacto al Dios, porque Dios es un Dios de pacto. Uno de sus pactos fue enviar a su Hijo Jesús. Y ese pacto es un pacto de Dios. Y hay que conocer estos pactos de Dios para saber la seguridad que podemos tener en los pactos de Dios. Veamos 5 aspectos de este pacto. Primero, es un pacto unilateral. Dice el versículo 9, yo establezco mi pacto. Este es un pacto hecho por Dios, es una promesa de Dios nada más. No es un acuerdo mutuo con Dios y el hombre. No hubo una negociación para este pacto. No se consideró lo que el hombre desea o quiere. Es un pacto de la gracia de Dios, nadie lo merece y nadie lo puede ganar por sí mismo. Dios hizo una promesa de enviar a su Hijo. Es un pacto de Dios. Y Él lo cumplió porque fue un pacto unilateral. No depende de nosotros. No depende de cómo bueno nos portamos. Es una reflexión de la fidelidad de Dios y no de nosotros. Segundo, es un pacto incondicional. Dice, ya está cumplido. Versículo 17 dice, he establecido. No dice, si el hombre hace esto, o si el hombre se comporta bien, o si el hombre ya no tiene pecado, si ya no peca, entonces ya no voy a mandar un diluvio. Ya se estableció, ya lo hice, dice. No importa si se lo merecen, ya lo hice. No hay nada que el hombre puede hacer para deshacer este pacto. Debe ser
es un pacto del hombre, aunque sabe que va a pecar, y el pecado no va a invalidar la gracia y la promesa de Dios. Él hizo un pacto con la humanidad y Él cumple su pacto, no porque lo merecemos. Al contrario, hermanos, Él cumplió su pacto a pesar de que somos pecadores. Dice el versículo 5 que Dios murió por nosotros, aún siendo pecadores. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto y ese pacto es incondicional. Tercero, es un pacto inviolable. Varias veces Dios repite este pacto. Proviene de Dios, es de su carácter. Y Dios es un Dios que no cambia, Él no cambia. Es inmutable. Nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo cambia, la sociedad cambia, la moralidad cambia, pero Dios no cambia. Y lo que Él dijo siempre va a ser cierto. Su verdad no va a cambiar. No hay que ajustar su verdad con los tiempos. No hay nada que puede pasar para anular este pacto de Dios. Hermanos, todas las promesas de Dios son seguros. Puedes confiar en cada promesa de Dios. Son fijos. Lo podemos confiar. El hombre siempre busca maneras para romper contratos. El hombre siempre busca manera para violar contratos. Por eso los contratos tienen, todo contrato que lees al final tiene la letra pequeñita legal, como 5 páginas. ¿Por qué? Porque ahí es donde el hombre va a buscar cómo violar ese pacto. Si todos los hombres cumplieran sus promesas, no habría necesidades de contratos. Pero hermanos, Dios no es hombre para mentir. Él cumple lo que promete. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia y cada uno es 100% confiable. Cuarto, el pacto de Dios es universal. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y lo repite 7 veces este pacto. Es una gracia común, aplica a todos. No hay nada que nadie puede quedar fuera del pacto. Claro que hay muchos que no disfrutan los beneficios de este pacto, pero no es porque Dios no lo cumplió, no es porque quedaron excluidos. Dios ya cumplió su pacto. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos. Jesús murió en la cruz para todo el mundo, no solo para ciertos grupos, no cierto para ciertas personas. Yo sé que hay personas que piensan que Dios solo es murió por ellos. Que mi denominación, mi religión es el único y solo mi Dios me va a salvar solo a mí. Todos los demás quedan excluidos. Hermanos, si tú pusiste tu fe en Cristo, tú eres salvo. Es para todos. Esa salvación de Dios está disponible para todos, no solo para ciertas personas. No solo porque eres un bautista vas a ser salvo. Dice, había una vez llegan al cielo un hombre y le dicen, ¿de dónde viene? ¿Qué denominación eres? Dice, yo soy protestante. Dice, camina, pero anda despacio. Cuando pases por el cuarto 21, dice, bien despacio, no hagas ruido. Dice, ¿por qué? Dice, es que ahí están los bautistas y piensan que son los únicos aquí. Dice. Hermanos, la gracia de Dios está disponible para todos. No podemos excluir a nadie. Todos somos hijos de Dios. Y hay veces que nos enfocamos en nuestras preferencias, pero solo hay ciertas cosas que determinan si puedes tener el beneficio de la gracia de Dios. Hay cosas que no podemos argumentar. No importa qué denominación te llames. Primero, que Jesús es Dios. Segundo, que nació de una virgen. Tercero, que vivió una vida perfecta. Cuarto, que murió en la cruz perfecto por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y quinto, que va a regresar a juzgar al mundo. No me importa qué te llames, no me importa qué denominación tienes, tú crees esas 5 cosas, Dios vas a recibir el beneficio del pacto de gracia de Dios. Juan 3:16 dice que amó al mundo, murió en la cruz para todo el mundo. Sin embargo, hermanos, cada día mueren personas que perecen para la eternidad. ¿Por qué? Porque no han puesto su fe en Cristo, no creen en el Dios que murió por sus pecados. Segundo, es un pacto perpetuo. Versículo 12 dice, establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente por siglos perpetuos. Versículo 16 dice, y me acordaré de mi pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Ahora, hermanos,
Aquí no significa que va a ser un pacto que Dios ya nunca más va a juzgar al mundo. Ya vimos que Dios es un Dios justo y hay que juzgar el pecado. El pacto no es que Dios no va a juzgar, sino que la manera que va a juzgar, por diluvio. El hecho de que no va a haber otro diluvio no significa que el mundo ya no será juzgado. El hecho de que ya no va a haber diluvio no significa que el mundo va a ser eterno. Si se acuerdan en Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca. El pecado tiene que ser castigado y llegará un día donde este mundo ya no va a permanecer, donde este mundo será destruido. Llegará el día donde vendrá el juez justo, Jesús, a declarar sentencia en el injusto. Y llegará el día donde hará otra vez borrón y cuenta nueva, pero ya no lo hará por diluvio. Eso fue su promesa. Pero va a haber otro día de juicio. Y nos dice la palabra que va a ser por fuego. Segunda de Pedro 3, 5 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio de la perdición de los humanos. La próxima vez que juzgue Dios la tierra, todo será destruido, pero por fuego. La próxima semana vamos a hablar más de estos últimos días, qué es lo que va a pasar con este juicio. Pero hasta que llegue este día, estamos en la era de gracia. Estamos en el tiempo donde todo pecador aún puede arrepentirse, aún puede recibir la salvación de Dios. En la era de gracia, hermanos, va a terminar un día. Nadie sabe el tiempo ni la hora. No esperes que sea muy tarde. No quedes fuera del arca. No esperes que se cierre esa puerta de la era de gracia sin haber confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos lo grato, ya vimos la gracia. Ahora, hermanos, cuando llegamos al final del capítulo 9, termina con una escena ahí que pasa, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero sabemos que Noé ya empezó a propagar la tierra. Inmediatamente vemos que hay algo más que sobrevivió el diluvio, el pecado. El pecado entró en el arca cuando Noé y su familia entraron. El pecado sobrevivió el diluvio y el pecado salió del arca cuando Noé y su familia salieron. Y cuando empiezan a propagar la tierra, con cada persona nueva que nace, el pecado se empieza a propagar también. Y vemos cómo se manifiesta el pecado. Versículo 20-21 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora, hermanos, a primera vista, esto no parece como un gran pecado grande. Noé se emborracha, se desnuda, su hijo lo ve desnudo y le dice a sus otros dos hermanos. Parece un pecado menor. Parece algo como que en estos días alguien que se emborracha ya no es nada. Pero hermanos, esto no es una transgresión pequeña, no es un pecado sin consecuencia, no es un pecado menor. ¿Saben por qué? Porque eso no existe. Para Dios no existe pecados pequeños y pecados grandes. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios no existe algo menor, no existe un pecado mayor. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué significa eso? Que el que miente es igual como el que mata. Eso es lo que la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios solo dice, no hay pecado menor ni mayor. Claro que hay diferentes consecuencias por el tipo de pecado, pero todo pecado es desobediencia a Dios, no importa qué grande o pequeño. Y aquí Dios demuestra que los que son declarados justos también son propensos al pecado. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador, no eres perfecto. ¿Por qué? Porque siempre tienes la naturaleza pecaminosa. Cada día estoy seguro que pecamos. Cada día. ¿Y qué fue el pecado de Noé? ¿Emborracharse? Eso es lo que llevó a pecar. Su pecado que perdió su sentido de decencia, perdió su respeto, perdió su dignidad, se deshonró a sí mismo, se quitó la ropa, cayó en vergüenza.
Era un acto de impureza. Permitió que la embriaguez controle su comportamiento y guíe sus decisiones. Hermano, la embriaguez de un hijo de Dios deshonra y vergüenza a Dios. Ay, pues yo no tomo alcohol, así que yo estoy bien, yo nunca me he emborrachado, yo estoy bien, no tengo que preocuparme, aquí estoy bien. Voy a conseguir una estrellita hoy para salir de la iglesia. Hermanos, aquí el tema aquí no es la embriaguez, no es el tal borracho. Cualquier cosa que permitimos que controle nuestras vidas, cualquier cosa que permitimos que tome control y guíe nuestras decisiones, es que no es el Espíritu Santo, deshonra a Dios. Dice Efesios 5, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cualquier cosa que permitamos que controle nuestro comportamiento, nuestro carácter, que no sea el Espíritu Santo, deshonra a Dios. Y eso puede ser alcohol, porque el alcohol cambia a las personas, cambia su comportamiento, controla sus vidas, controla sus decisiones, pero puede ser muchas cosas más. Puede ser el enojo, puede ser la impaciencia, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser los deportes. Cualquier cosa que quita a Dios de primer lugar en tu vida, controla tu vida y deshonra a Dios. El pecado de Noé fue que permitió que el alcohol lo controle su comportamiento. ¿Y qué fue el pecado? Pero hay otro pecado también, el de su hijo Cam. Al ver la deshonra de su padre, al ver que su padre había caído en vergüenza, ¿qué es lo que hace? Deshonra a su padre más, le falta respeto. ¿Cómo? Publicando su indecencia, diciéndole a otros lo que había visto. Pero noten la diferencia de sus hermanos. Versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Esto me recuerda a 1 Pedro, que dice que el amor cubre multitud de pecados. Sem y Jafet demostraron amor, demostraron respeto a su padre, ¿cómo? Cubriendo su vergüenza. Pero Cam demostró desprecio, falta de amor, publicando su pecado. Hermanos, cuando ves a un hermano tropezar, cuando ves a un hermano que peca, ¿cómo reaccionas? ¿Lo ayudas a restaurarlo o te gozas en su pecado? ¿Lo ayudas a levantarse o publicas su pecado? Hermano, el chismear es un pecado muy grave. Destruye reputaciones, destruye amistades y es falta de respeto. El chisme es un destructor. Separa iglesias, separa familias, destruye reputaciones. Destruye, hermano, y podemos decir, ay, no estoy haciendo daño a nadie, solo estoy diciendo la verdad. Pero esa verdad que estás diciendo no es para ti, para publicar. Y estás creando en la mente de otros, dañando la reputación de otra persona, que esa persona ya no pueda recuperarse. Dios aquí está demostrando que todos somos propensos a pecar. Cuando Noé despierta de su embriaguez, se da cuenta de lo que hicieron sus hijos. Y dice el versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová de mi Dios sea Sem, y él sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué está haciendo Dios? No voy así. Está maldiciendo al que publicó su pecado y está bendiciendo al que cubrió sus pecados. Hay bendición para los que honran y hay maldición para los que no honran. Ese es un patrón que vemos en toda la historia humana. O vives una vida bendecido bajo la bendición de Dios, o vives una vida bajo la maldición de Dios. Y los bendecidos son los que creen en la promesa de Dios y lo honran con sus vidas. Pero el que rechaza a Dios, el que rechaza a su Hijo, vive bajo la maldición. No solo en este mundo, sino después. Al morir en este mundo, físicamente, comienza su segunda muerte para la eternidad. Apocalipsis 21, 6, 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Esos son los bendecidos, esos son los que han confiado en su Hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esas son las únicas dos opciones, hermanos. O vives bajo la bendición de Dios, o vives bajo la maldición. O vives salvo del juicio de Dios, o vives bajo el juicio de Dios y la ira de Dios. Toda la historia del diluvio es una revelación de la santa ira de Dios, de que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo, y que Dios no puede dejar pasar el pecado desapercibido. El arco iris nos recuerda que Dios también es un Dios de gracia y de misericordia, de paciencia y de paz, que Dios no desea que nadie perezca. Pero hay un juicio final por venir. Hay otro juicio que vendrá, que destruirá al mundo. Pero aún estamos viviendo en ese tiempo de gracia. Aún hay tiempo para el que pecador se arrepiente. Aún hay tiempo para el que pecador reciba perdón. Por eso envió Dios a su Hijo a morir en la cruz para pagar el castigo que nosotros no podemos pagar. Y como dice este versículo, el que tuviere sed recibirá la fuente de agua. Dios ya hizo la obra, pero solo tienes que acercarte a la fuente de agua. Es gratuito. Es gratuito, Dios lo ofrece, pero Dios no se lo forza a nadie. Todos tienen que aceptar y recibir ese regalo de Dios. Hermanos, se pregunta, si Jesús regresara hoy a juzgar al mundo, o si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Estarías entre los bendecidos o estarías entre los maldecidos? Le voy a pedir al grupo que avance que suba. ¿Estarías flotando sobre las aguas del juicio o estarías pereciendo debajo de las aguas del juicio? Si el día de hoy tú sales de este lugar, que Dios no lo quiera, y algo pasa y pierdes tu vida, ¿dónde vas a estar? Cuando tomes tu última respiración en este mundo, ¿vas a estar en la presencia de Dios o vas a entrar en la ira de Dios de destrucción? Solo hay dos opciones. O estás viviendo en bendición de Dios o estás viviendo bajo la maldición de Dios. Y si no estás seguro, ¿dónde vas a estar? Hoy es el día que puedes estar seguro. Vamos a terminar con un canto. El altar está abierto, hermanos. Y muchas veces, hermanos, hacemos este llamado y pregunta, ¿por qué todos los terminas así? Porque tenemos que dar la oportunidad. Estamos viviendo en la era de gracia. Y es un tiempo que pasemos adelante a pedirle a Dios. Todos tenemos algo por qué entregarle a Dios. Si tienes alguna carga en tu corazón, algo que has tenido esta semana, tienes algo que no has podido sacar, algo que te está cargando tu vida, dice la palabra de Dios, vengan hacia mí los agobiados y cargados y yo les daré descanso para sus almas. Este es el momento para pasar adelante. Pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. Y si tú estás aquí y nunca antes has venido ante Dios, nunca antes le has pedido a Dios que entre en tu vida, nunca te has acercado al beber esa agua viva, hoy es el día de salvación. Pasa adelante y podemos hablar de lo que eso significa. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería.
yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos aprendido a través de la historia del diluvio, que tú eres un Dios santo que no puede dejar pasar el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Pero en medio de tu juicio, Padre, hemos visto que tú distingues entre el justo y el injusto. Y esas son las únicas posibilidades que puede haber: vivir bajo la maldición o vivir bajo tu bendición. Y nosotros agradecemos, Padre, que nos has dado la oportunidad a través de la obra de tu Hijo para vivir bajo los bendecidos. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias, Padre, que nos has dado ese arco iris para recordarnos de tu gracia, que vivimos bajo ese tiempo de gracia, en tu misericordia, en tu paciencia, con tu bondad. Tú que has retenido tu juicio para los pecadores que se arrepienten. Y te pido, Padre, si hay alguien aquí que en su corazón sintió que tú le hablaste, que sintió, Padre, que no está seguro si el día de hoy estaría bajo tu bendición, Padre, que busque a alguien por quien hablar,
que le explique cómo poder asegurarse de que ese día estará bajo tu bendición, simplemente creyendo en tu Hijo Jesús, el pacto que tú nos has hecho de enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Padre, y por cada persona que ha pasado adelante, que tiene un corazón agobiado, Padre, dice tu palabra que tú tienes y tú puedes sanar. El canto que hemos cantado dice que solo un toque tuyo. Tócanos, Padre, toca nuestros corazones y toca la puerta de aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.